Casi 2 semanas después, el martes 26 de marzo, el Ascar aceptó completar el testimonio, pero ahora sí poniendo la cara y asumiéndose como víctima de la operación que terminó con su financiera. Durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos 6 meses vos manejaste ¿qué cantidad de plata? Aproximadamente unos 55 millones de euros. A las 22:11, apenas minutos después de que termináramos de grabar el reportaje y de que saliéramos de su departamento, el Ascar le escribió a Nico: sos un hijo de puta, pero me caen de puta madre vos y Jorge. Sabés que tengo la mejor, y ojalá pueda contribuir con mi granito de arena a romperles bien el orto a estos corruptos. Al día siguiente tampoco dio señales de estar molesto por algo. Es más, chateamos desde la mañana. Lo único que le preocupaba es que él decía que se había confundido con un dato en la nota, un dato económico. La verdad que era algo completamente menor comparado a todo lo otro que había dicho en el reportaje. El Banco Central Europeo dice que la Argentina es el segundo país tenedor de mayor cantidad de billetes de 500 euros físicos en el mundo. Mira, a las 13 de ese 27 de marzo, Federico el Ascar puso: Nico, estuve revisando un dato que me quedó dando vueltas. Cuando hablo de la Argentina y que es el segundo tenedor de euros del mundo, es en un análisis per cápita. Decirles que saquen eso, porque como no lo aclaré, voy a quedar como un boludo y no quisiera ser un Fariña. Esa era la única preocupación que había tenido sobre el contenido de la entrevista. Durante los días que siguieron nos cruzamos decenas de mensajes, la verdad que fueron muchísimos, chateamos mucho. Me preguntaba cómo iba a ser el programa, cómo iba a quedar parado él. Para tranquilizarlo, lo que hicimos entonces fue invitarlo a que venga al canal a ver cómo había quedado su entrevista. Pero el 7 de abril, una semana antes del primer programa, el Ascar empezó a tener miedo y a considerar que se había comprometido mucho con el reportaje, quizá más de lo conveniente. A las 15:48 le escribe a Nico: ya hice muchísimo más de lo pensado y espero no haberme equivocado. Esta gente no jode y no va a estar contenta. En la madrugada del lunes 8 de abril me escribió un mail en el que volvió sobre sus miedos. Los problemas que me generó el hacer negocios con Leonardo Fariña fueron demasiado grandes, económica y personalmente. Como dije antes, no intento ponerme en víctima y culpar a terceros por errores propios. Yo decidí involucrarme comercialmente y nadie me obligó a hacerlo, aunque jamás pensé que todo iba a terminar así. Daniel Pérez Gadín piensa y siente que por ser un hombre de total y absoluta confianza del señor Báez es intocable y actúa en consecuencia. Por eso mismo actuó con la impunidad que lo hizo, y por eso es que no le importa ser un delincuente tan burdo que mudó sus oficinas a las mías y utiliza mi auto. Estas actitudes denotan el nivel de delincuencia y desprolijidad con el que se manejan. Ese mismo nivel de delincuencia e impunidad es el que a mí me genera preocupación y miedo, ya que podrían llegar a tomar medidas frente a mi testimonio. El mismo día, pero a las 22:30, me mandó un nuevo mail, pero ahora para pedir que no se publicara la entrevista. Jorge, debo pedirte perdón, ya que luego de una larga charla con quien para mí es la persona más importante de este mundo, yo mismo, he decidido no participar en el programa en forma parcial o total, ya que las cosas a medias no funcionan y ambos lo sabemos. Sí pueden utilizar la información, ya que es verídica, pero no deseo estar vinculado de manera directa a los hechos y documentos. Nos dejaba usar toda la información que nos había dado, pero sin que apareciera él. El 10 de abril a las 23:58 recibí un nuevo mail de El Ascar. Ya estaba enterado de que la nota iba a salir igual, pero en ese mail no desmiente nada. Te leo un fragmento. Si tu intención es sacarme al aire de todas formas porque tenés la entrevista grabada, te quiero pedir al menos que me lo digas. Así puedo por lo menos irme. A las pocas horas, en la madrugada del sábado 13 de abril, un día antes de la salida al aire del programa, volvió a escribirme. Menos asustado, pero algo más preocupado en cómo podría quedar su imagen, el Ascar me dice: quisiera comenzar el siguiente correo manifestando que a pesar de mis miedos, los cuales me llevaron a una gran crisis esta semana pasada y eventualmente replantearte la salida al aire del domingo, sé que la nota saldrá al aire
y seré parte del programa. Yo lo único que te pido encarecidamente es que me cuides, Jorge. Tenés mi confianza desde el primer día y no me arrepiento ni un minuto de habértela brindado. Sos la única persona con la que me animé a hablar de esto y con la única que me sentí realmente seguro de hacerlo. Si te hago mención de esto, que no es un hecho menor para mí, es para que realmente tengas la noción del respeto y gran admiración profesional que te tengo. Y, más importante, que te banco como todos los que estamos podridos de tanta mierda. Te quiero desear mucho éxito para esta temporada y sé que quizá te agradezca luego de que los hechos trasciendan. Un fuerte abrazo. Ese mismo sábado a la tarde, el Ascar le mandó este mensaje a Nicolás. Contás conmigo entonces para más si llega a ser necesario. Vos sabés que le está por la boca a todos estos salames porque no existe lo que hicieron. No tiene sustento. No tienen manera de justificar lo injustificable. Porque este es un programa para todos y todas, acordate. Así empieza a repetir, dale. El día del programa nos cruzamos muchos mensajes, chateamos un montón. Incluso él me dijo que le mande saludos a Jorge y agregó que iba a estar ahí para lo que sea. Igualmente el mensaje que hoy cobra más sentido es en el que me dice que por favor no revele que él nos había pasado los documentos. A las 19:43 el Ascar escribió: Nico, una última cosa. Sí, la info que vas a mostrar no la vinculás conmigo, ¿no? Yo no te la di, ¿no? No. Ok. Solo sacándome las últimas dudas. Sé que es algo obvio, la fuente no se revela, pero bueno, y se ríe. Sorry. Al día siguiente del programa, cuando la denuncia ya había estallado y estaba en todos lados, seguimos chateando y el tono de la charla era el que teníamos como siempre, estaba todo bien. Incluso él me mandó una foto de un móvil de TN que estaba parado en la puerta de la casa. Riéndose me decía que no podía salir. Incluso me pidió que le compre cigarrillos. Algunos minutos después agregó que todo estaba tranquilo. 19:39, Federico el Ascar. Hay mucha tranquilidad. Joya. Me alegro por... Aunque tuve llamados inesperados, ¿sabes? ¿De quiénes? Leo, LB, Lázaro Báez. Gadín, de los tres. A la noche su discurso empezó a cambiar, pero todavía mantenía su verdad. Esto decía a las 20:19. Tengo mucho miedo. Va a estar todo bien. Es la denuncia más fuerte de la historia. A las 21:38:53 segundos, el Ascar le dijo a Nico: gracias por cuidarme. Todo bien. Al día siguiente, martes 16 de abril, Nico lo fue a ver. El Ascar prometía más información. Como no quería exponerse a las cámaras de televisión, le pidió un favor. ¿Me traéis unos puchos? Iría al kiosco, pero ando un móvil enfrente dando vueltas. Le compré los cigarrillos, unos Marlboro. Nos juntamos y hablamos bastante. Incluso quedamos que nos íbamos a ver al día siguiente. Pero cambió todo. Por enojo con Leo Fariña, por enojo con Fabián Rossi y con gente que ha trabajado para mí en mis empresas, es que realmente utilicé información que vi, que me llegó y la aumenté y la maximicé. ¿Te amenazaron de muerte? No. ¿También mentiste en eso? Sí. Digo, perdón. El miércoles 17, Rolando Graña mostró en América TV el increíble giro y arrepentimiento del Ascar. Ahí lo tenés a el Ascar. A ver, varias cosas. El Ascar fue una de nuestras fuentes, no fue la única. El Ascar declaró el otro día ante Casanelo, cuando le preguntan por mí y por Nicolás, son unos hijos de puta. El mismo que se reía recién en su casa, en el tape. Es cierto que no hay que revelar no hay que revelar nunca la identidad de una fuente, y nosotros lo respetamos siempre. Ahora, cuando esa fuente después miente, nos ataca, dice que fue todo mentira, nos trata de desacreditar, no vamos a respetar la identidad de la fuente. Bueno, esto que viste es el verdadero el Ascar. Todos los mails que yo citaba que me envió a mí y los textos de WhatsApp que recibió Nico en su celular están protocolizados ante escribano. Podemos dárselo a la justicia si nos lo pide, y es rigurosamente cierto todo, el horario, el día, el texto, etcétera. Lo que viste vos ahí es una cuestión artística que se va escribiendo. Ya está escrito, no se va escribiendo, es obvio. Están en la pantalla del celular.
Una de las cosas que Fariña también dijo y después desmintió y después volvió a decir, yo ya me perdí con Fariña, a esta altura estoy más confundido que Jelinek. En la declaración judicial y antes en la cámara oculta que nosotros grabamos con él en el primer programa del año, Fariña contó que Lázaro había comprado campos por cifras millonarias en Mendoza y en Uruguay. Fuimos a Mendoza y a Uruguay y ahora te vamos a mostrar cuánto pagó y el modo curioso que usó para hacer las operaciones de compra-venta. Fariña Rural. Ahí lo tenés. La confirmación llegó en los dos casos de boca del valijero Leonardo Fariña. Lázaro Báez compró campos en Mendoza y en Uruguay y pagó millones de dólares por esas hectáreas. En Mendoza, Lázaro compró un campo de más de 3.000 hectáreas en la zona de Valle de Uco, una de las más caras de la provincia. Los primeros indicios surgieron de la investigación periodística de un medio local. Misteriosamente al diario llega un grupo de escrituras, no escrituras, sino de actuaciones notariales en las cuales se deja en claro la operación inmobiliaria, que en realidad fueron 5 campos. ¿Estos campos dónde están ubicados? Mira, la localidad es una localidad del departamento de Tunuyán, es una localidad que se llama Los Chacalles, pero que está muy cercana, si alguien lo googlea, es muy cercano al Manzano Histórico, que es una zona muy turística de acá en Mendoza. ¿Cuántas hectáreas son? En total son 3.398 hectáreas, 3.400 serían. Adivina quién encabezó la operación inmobiliaria en el año 2010. Leonardo Fariña en persona. Y llegó a Mendoza con custodia. Mira, llegó en diciembre, acompañado de Dani la Muerte, según relatan los vecinos del lugar, en la ciudad de Tumungato se hizo la operación, y pagó el contado por 5 millones de dólares. En aquel entonces a nadie le sorprendió que Fariña pagara 5 millones de dólares en efectivo. Sí, en efectivo. La operación tuvo sus vericuetos, no hubo escritura inmediata, y el valijero compró en comisión, por eso el nombre de Báez no saltó. Fariña tiene 10 años para designar a nombre de quién se va a escriturar la propiedad. Sí. Con lo cual él compra en comisión, pero aparte nunca se sabe quién compró y de hecho puede designar a cualquier otra persona, con lo cual también podría vender, él mismo podría ser como intermediario y vender otra vez y designar a otra persona para que escriture la propiedad. Ahora, al declarar esta semana ante el juez Sebastián Casanelo, Fariña reconoció que los 5 millones de dólares eran de Lázaro. También dijo que fue él quien le recomendó la inversión en esa región. El campo de 3.400 hectáreas tiene zona fronteriza con Chile. En esa zona del Manzano Histórico se puede subir y se puede pasar por el Paso del Portillo. Ajá. Paso del Portillo, que fue un paso utilizado por el Ejército Libertador, se puede pasar a caballo perfectamente. O sea, no hay ruta, no hay una ruta asfaltada, pero sí se puede pasar a caballo o en 4x4 se puede pasar. El campo hoy no tiene agua y eso lo convierte en un sitio poco apto para cualquier emprendimiento. Esas enormes extensiones generalmente lo denominamos secano, son propiedades que carecen de agua. Pero si quisiera, Báez podría comprar pozos de agua y multiplicar así el valor de la tierra. ¿Qué pasaría si a esa compra de 5 millones de dólares, las 3.500 hectáreas, le sumásemos que en poco tiempo más pudiesen conseguir agua? Bueno, esto te lo puede decir cualquier agente inmobiliario sin ningún tipo de dudas. Se multiplica 12 o 13 veces más. Fue también Leonardo Fariña quien nos dio la primera pista sobre el Entrevero, el campo que Lázaro compró en Uruguay. Yo te puedo esclarecer el tema de Uruguay. Yo te agarrar, tomarte el avión, desde Punta del Este, caerme en la Estibanía Pitalúa. Listo, perfecto. Deme el boleto de compraventa primigenia de la compra del campo del Entrevero. Vas al registro, que es público, el registro de la propiedad, y decís, bueno, partida del lote número tal, titular Daniel Pérez Galí. ¿Cómo puede ser?
ahí me deslibras, o sea, estoy libre de cargo y culpa, no figuro en ningún lado. La ruta del dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez llega hasta este lugar, hasta Punta del Este, Uruguay. El contador de Lázaro Báez compró en agosto del 2011 2 campos, los pagó más de 14 millones de dólares. Estamos en el kilómetro 171 de la Ruta 10, que queda entre La Barra y José Ignacio. Y este es el campo del Entrevero, que tiene 7 hectáreas que dan hacia el mar, ahí está el mar, y después acá están las restantes hectáreas, que es todo campo hacia adentro. Bueno, este campo pertenece a la empresa Jumey, que el titular es Pérez Gadín, que es el contador de Lázaro Báez. ¿Cuánto la pagó Pérez Gadín estas 150 hectáreas? Estas 150 hectáreas costaron 14 millones de dólares en el 2011. La escritura se hizo el 1 de agosto del 2011. Del otro lado de la Ruta 10 y sobre el mar continúa el campo El Entrevero. Aquí había un cartel con el nombre de la estancia. Destruyeron el cartel, pero dejaron algunos pedazos. Después que revelamos cómo era la ruta del dinero acá, la justicia uruguaya comenzó a investigar irregularidades en esa operación inmobiliaria. En Uruguay las leyes antilavado obligan en el tema compraventas a la inmobiliaria del escribano a informar de las operaciones que sean sospechosas de lavado. Se tiene que reportar a la UIAF del Banco Central Uruguayo. Y en este caso nosotros investigando supimos que no se reportó, aunque en la escritura de compraventa el escribano dice que cumplió con la ley antilavado. ¿El escribano mintió? El escribano, bueno, eso es lo que tendrá que dar cuenta ante la justicia, tendrá que explicarlo. La información en primera instancia que nos pasa la UIAF es que habría indicios de que no se cumplió, ni el escribano ni el agente inmobiliario cumplieron con lo que son sus obligaciones. Y si se constatara que eso es así, se actuará con todo el rigor sancionatorio que se pueda. Jumey, sociedad anónima, pagó por el Entrevero una cifra 20 veces mayor que su capital social. Curioso, ¿no? El Entrevero no es el único campo que el contador de Lázaro Báez compró en Punta del Este. Según los registros de migraciones, Daniel Pérez Gadín viajó 8 veces a Uruguay en solo 3 meses. Y además supimos, investigando, que hay otro campo que queda pasando a José Ignacio, más o menos en el kilómetro 180 y algo de la Ruta 10, que es mucho más chico, es el número de padrones es 706, son menos hectáreas, y que ese campo también pertenece a Jumey, o sea, a Pérez Gadín. La justicia quiere saber es qué delito se cometió en Argentina, de dónde se sacó el capital. Si se prueba que el capital con el que se compró el campo proviene de actividad delictiva, acá hay lavado. Al otro lado del Río de la Plata, las denuncias de bolsos con dinero para operaciones de presunto lavado dejaron al descubierto fallas en los controles fronterizos. ¿Uno puede venir con 10 millones de dólares, bajar un avión y pasar sin que nadie lo controle? Sí, eso puede pasar, si la aduana no es vigilante lo suficiente. También es cierto que en Uruguay es una gran planicie, usted puede bajar en cualquier parte. El ministro dijo 900, yo le diría 2000. ¿Qué 900? Uruguay se puede bajar en cualquier lado una avioneta. ¿2000 qué? Lugares donde aterrizar. Ahora, también tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en los aeropuertos formales. Porque si usted llega a las 11 de la noche y nadie lo revisa en el aeropuerto... Usted dice que esos no se revisan. Bueno, hay una normativa que libera la revisión. Los campos de Mendoza y Punta del Este son apenas 2 operaciones sospechosas vinculadas a Lázaro Báez. Se pagaron millones de dólares. Nadie puede explicar todavía el origen del dinero. Vos sabés que lo veía recién el ministro de Economía del Uruguay hablando del tema del Entrevero, ¿no? Del campo donde hubo lavado de dinero, es evidente. Al ministro de Economía del Uruguay. Y pensaba, hace 6 semanas que estoy acá diciéndole a las autoridades de la Argentina que nos desmientan, que digan algo. Parece que en Uruguay es bastante más fácil, ¿no? El periodismo hizo una denuncia, en este caso el Observador, que recogió la denuncia nuestra, un periódico, y el ministro de Economía salió a contestar, se discutió el tema, lo están investigando.
Por las irregularidades en la compraventa del Entrevero, este campo en Punta del Este, la justicia uruguaya citó a indagatoria al escribano Adolfo Pitaluga Yo y al propietario de la inmobiliaria Alejandro Perazo. Declaran mañana, lunes. La legislación uruguaya dice que el escribano y la inmobiliaria tendrían que haber alertado al Banco Central del Uruguay y a lo que se llama Unidad de Información Financiera el ingreso al país de 14 palos verdes cash provenientes de Pérez Gadín, del contador de Lázaro. La justicia de Uruguay investiga también cómo se hicieron los pagos para la compra del campo. En la escritura se acordó que los 12 millones de dólares del segundo pago se iban a hacer a través de documentos reservados entre Pérez Gadín y el antiguo dueño. Y también está previsto que esta semana el ministro de Defensa del Uruguay haga un descargo sobre el funcionamiento de la aduana y los vuelos privados que llegan al país. A ver si se entiende. El ministro de Defensa de Uruguay va a hacer un descargo sobre los vuelos que llegan. Acá nadie hace ningún descargo sobre los vuelos que salen. Es así de increíble como lo ves. Y los vuelos son los mismos, porque los que llegan a Uruguay no nacen en un huevo en la frontera. Salen de acá, con plata negra, con plata del lavado. Qué injusticia. Uy, cierto que Carlos Saúl está en Naca. No, va a estar. Si la pólvora que mandamos a Ecuador estaba mojada. Si las balas no servían para nada, estaban vencidas. Una injusticia es que estalló el río Tercero Nuevo. ¿Pero qué pasó? ¡Turco! ¡Turco! Mira lo que yo, parece copito de nieve, Turco. Néstor, flaco, sos vos. No, claro, Carlito, querido. ¿Quién pensaste que iba a ser? Si no, Perón. No te calentés, Carlito, vos por lo menos ya estás vivo. Bueno, pero Néstor, vos que tenés que ayudarme. Vos alguna vez dijiste que yo había sido el mejor presidente de la historia argentina. ¿Y qué tiene que ver? Vos dijiste que te picó una avispa. Y bueno... Tendrías que haberte muerto como yo, Gilún. No, por porque favor. en cuanto te morís, pasás de chorro a prócer en 5 segundos. No, por favor, guardia, quítenme de aquí. Guardia, quítenme de aquí. Que venga Guiñasqui a traerme cigarrillo, al menos. Quítenme de aquí. Free Charlie. Bien. Quítenme. No los voy a defraudar. 2 o 3 cosas. Quédate ahí porque después del corte, y todo tiene que ver, después del corte vas a ver una imagen del accidente ferroviario que no viste nunca en la televisión. La vas a ver ahora después del corte, del accidente de Castelar estoy hablando, ¿no? Y digo que todo tiene que ver porque la guita, te lo decía al comienzo, la guita que falta de un lado, en este caso los trenes, se la lleva otro. En este caso andás a ver, Fariña, El Ascar, Pérez Gadín, Lázaro, quien sea. Eso por un lado. Por otro, una buena noticia hasta ahora, que ya terminó el partido, le ganamos otra vez al fútbol. El fútbol hizo un promedio de más o menos 16 y nosotros habremos hecho, lo que pasa es que todavía falta media hora de programa, falta un rato largo, por eso te digo, ahora viene lo del tren y demás, pero habremos hecho hasta ahora 18 y estábamos 22 recién, o sea que habremos promediado arriba de 20, o sea que bueno, nada, le ganamos otra vez. Paren de poner el fútbol a la noche porque evidentemente no sirve. Quédate ahí porque en un segundo venimos con una de las noticias de la semana, que es el tema ferroviario, pero lo vas a ver como nunca lo viste antes. Dale.